Entonces les dije que se llama secundaria porque es debida a una disfunción de algún órgano y que puede ser el corazón, los riñones o la glándula suprarrenal. Y como estamos hablando de la glándula suprarrenales, pues hay un tumor que se produce que se origina en la médula de la glándula suprarrenal, porque les dije que la glándula se divide en corteza y médula. Y entonces el tumor de la médula se llama feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula de la glándula suprarrenal y es productor de catecolaminas. Es productor de catecolaminas. Y entonces, si produce catecolaminas, ¿cuál creen que sea el cuadro clínico? Nada más imagínense que están todos estresados todo el tiempo con la adrenalina alta. Entonces, este muchacho, ¿se acuerdan que les estaba yo platicando una historia de un joven que tenía 22 años? Y entonces cuando llegó a hablar conmigo, ¿saben por qué fue al médico? Porque le dolía la cabeza. Le dolía la cabeza. Y entonces el médico le tomó la presión arterial y estaba alta. Y entonces de ahí empezaron a tratar a este muchacho. Tenía hipertensión. Se dio cuenta por el dolor de cabeza. Cuando yo lo vi, cuando llega al consultorio, yo lo veo, entonces este muchacho hablaba de tal forma que parecía que estaba emocionado, hasta rojito se ponía eufórico, porque tenía la adrenalina alta. Le tomé la presión, estaba alta. Él estaba ansioso, no dormía mucho, tenía taquicardia, sentía que el corazón se le salía, sus manos estaban sudorosas. Entre los diagnósticos diferenciales que debí de haber hecho, que de hecho lo hice con este paciente, ¿con qué está? ¿En qué pensarían ustedes primeramente? Ahorita porque estamos viendo la glándula suprarrenal, van a decir, un tumor, un feocromocitoma. Sí, entre ellos está el feocromocitoma. Algo que nos esté produciendo un exceso de catecolaminas. Pero otra, hipertensión, muy nervioso, sudoroso, insomnio. ¿Podría ser una lesión medular? Una lesión medular del sistema nervioso, dice usted. No, de la parte medular de la glándula suprarrenal. Bueno, de la glándula suprarrenal, como estamos viendo glándula, eso le decía yo. Como estamos viendo glándula suprarrenal, pues bueno, le echamos la culpa. Otra cosa, parte de la glándula suprarrenal, y sí, uno de ellos es el feocromocitoma u otro tipo de estímulo que esté liberando catecolaminas. Muy bien. Y ya lo saben, pero acuérdense. ¿Podría ser causado por un hipertiroidismo? Exacto. O sea, lo primero, y si ustedes, como apenas, esto es una introducción únicamente, como apenas vamos a ver cuál es la incidencia y la frecuencia de estos dos, lo primero es más frecuente el hipertiroidismo. Y entonces lo primero que debemos de haber pensado en este paciente es en un hipertiroidismo. Exacto. Pero como era de bajos recursos, ¿qué hormona le mandaría primero para no hacerle todas? ¿Qué hormona será? De la tiroides. La T374. Bueno, pudiera, o se le manda dos hormonas, T3 y T4. Les voy a decir, siempre la hormona que más interesa cuando vayan ustedes a analizar la tiroides es la TSH. La TSH, porque si TSH está elevada, ¿qué piensa usted? ¿Y por qué lo vamos a pensar? Si TSH está elevada, ¿qué pensamos?
¿Quién dice yo? Hombres, a ver, mis valientes. Si TSH está elevada, ¿qué pensamos? Ya no se acuerdan de tiroides. Pues sería un hipertiroidismo, ¿no? Pero no sería problemas Mire, de la tiroides, sino de... Ay, se me fue el nombre. La hipófisis. exacto, o sea, pero fíjese, lo hizo usted bien, Miguel. Efectivamente, pudiera ser un hipertiroidismo si TSH está elevada, cierto, pero dijimos, ¿cuál es la principal causa del hipotiroidismo y del hipertiroidismo? Es primario, secundario, terciario. O sea, casi todos los hiper y los hipo, ¿qué son? ¿Primarios, secundarios o terciarios? A ver, no sé por qué están insistiendo mucho. Permítame. Perdón, si era urgente. Que nada más a hacer trámites vine aquí. Todos estos días me he llevado haciendo trámites, trámites, trámites. Uh-huh. Entonces les dije que el más del 90%, inclusive 99%, es primario. Casi todos son primarios. Solamente el 1% de los hiper o los hipo son secundarios o terciarios. Siempre les dije que es primario. Y entonces Miguel dijo, si TSH está elevado, pensamos en, ¿qué digo? En un hipertiroidismo, porque sí, sabemos si TSH está elevado, obviamente va a estimular a la tiroides y T3 y T4 va a estar normal. Sí está bien, por fisiología la respondió bien, pero ¿se acuerdan ustedes que no solamente vemos la fisiología, sino también la frecuencia, la incidencia? Y entonces, nuevamente, si TSH está elevada, ¿qué pensamos? Nada más, o sea, la paciente nada más les llegó con TSH. Y entonces, se encontró 3 o 4 veces elevada. Está bien elevada TSH. Entonces, ¿qué pensó? Claro que lo van a comprobar, después le van a mandar ya el perfil tiroideo completo, pero prácticamente ya lo tienen. ¿Qué pensarían con TSH elevado? A ver, bueno, va a ser un hipotiroidismo, va a ser un hipotiroidismo primario. Y entonces, ¿cómo Doctor, vamos? pero ahí sería primario o también subclínico. O pudiera ser un subclínico o pudiera ser un hipotiroidismo primario. Efectivamente, si es subclínico, los niveles no debieran de ser tan elevados. Por eso el piecito que les puse estaba muy elevada la TSH. Y entonces, obviamente, es un hipotiroidismo primario, un hipotiroidismo. Si está ligeramente elevada, entonces ahora sí piensa usted en un hipotiroidismo subclínico, pero entre esos dos está más el diagnóstico. Entonces, en este paciente, como le voy a mandar varias cosas, primero empecé con TSH. ¿Y cómo creen que estaba la TSH en este paciente que les platiqué, que tenía euforia, que tenía todo? Pues la TSH se encontraba normal, porque el problema no era de la tiroides, pero ya lo descarté, ya no hubo necesidad de hacerle T3, T4, nada más TSH. Pero no nada más le mandé esa hormona. ¿Qué otra hormona le mandé? Pues le mandé catecolaminas. Le mandé a hacer noradrenalina
adrenalina, ácido vanildélico. No se preocupe, ahorita el día de mañana les voy a pasar las diapositivas. Y entonces, estos son metabolitos de las catecolaminas. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Pues en orina. Y entonces, para que no se aprendan todos esos nombres, se buscan catecolaminas en orina. En orina. ¿Por qué en orina y no en sangre? ¿Por qué es mejor en orina y no en sangre? ¿Por qué piensan que pudiera ser? Y la respuesta va a estar en lo siguiente. Cuando ustedes piensan que uno de sus pacientes o familiares se está intoxicando con cocaína, ¿por qué se lo mandamos en orina y no se lo mandamos en sangre? Acá sí no aplica lo que dicen las señoras, es mejor en sangre. No, no, acá es mejor en orina. ¿Por qué? La respuesta es... Ay, perdón. Sí, Bueno, diga. a mí se me ocurre que por lo mismo que la médula suprarrenal es la encargada de todo esto, pues va a tener ciertos valores predeterminados ya en orina y al momento de ser alterados, pues se va a reflejar ya un incremento en orina. Mire, sí, cuando un paciente consume cocaína, entonces la molécula como tal está en la circulación. Ay, ¿todavía nos vemos? Sí. Anda en la circulación, la molécula. Pero la cocaína se va a unir inmediatamente a sus receptores. Por eso es que el placer después de la esnifada, después de la aspirada, es muy rápido. Y entonces la cocaína ya llegó a los sitios de acción donde va a ser su unión y va a ser metabolizada inmediatamente. Por eso la cocaína no le dura todo el día, ¿verdad? Sino encuentra un pico máximo y ya se empieza a degradar. Ya no va a encontrar usted la cocaína como tal en el torrente circulatorio, sino ya va usted a encontrar desechos de metabolitos de la cocaína. Y entonces, los metabolitos, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues en los aparatos de excreción que tiene que eliminar en saliva, en sudor y en orina. ¿Y cuál es la mejor? Pues la orina. Esa es la... Ahora las catecolaminas, ahora nos vamos con nuestro ejemplo. La adrenalina sí está, ya salió de la glándula suprarrenal, de la médula, inmediatamente llegó a los receptores, llegó a los receptores y empezó a actuar. Y entonces sus metabolitos, ya no adrenalina, ya no noradrenalina, es ácido vanildélico y que va a ser eliminado por la orina. Por eso es que ese ácido vanildélico lo vamos a encontrar en orina. ¿Sí lo entendieron? Por eso cuando queremos hacer el diagnóstico de un feocromocitoma, pedimos catecolaminas en orina. Catecolaminas en orina. Entonces, lo más importante de esta clase, de la introducción a la glándula suprarrenal, ¿qué fue? Que las glándulas suprarrenales se encuentran arriba de los riñones, que se dividen en dos porciones, corteza y médula, que la corteza, a su vez, se divide en tres porciones, glomerulosa, fasciculada y reticular. La glomerulosa produce mineralocorticoides, aldosterona. Lo cual sigue, fasciculada, reticulada. Fasciculada produce glucocorticoides, siendo el más importante el cortisol, y la reticular produce andrógenos. Así. Y luego la médula de la glándula suprarrenal produce catecolaminas. Luego vimos sistema renina-angiotensina, aldosterona, que todo iniciaba con una hipoperfusión tisular, era detectado por las células juxtaglomerulares. Por las células juxtaglomerulares, estas liberaban renina, la renina se juntaba con su sustrato, hacían angiotensina tipo 1, viajaba por todo la economía, al momento de llegar a los pulmones por los neumocitos tipo 2, y gracias a una enzima que producen estos,
que son la enzima convertidora de angiotensina, que se llama ECA. Fíjese, ECA. Por eso ustedes vieron en farmacología unos medicamentos que se llamaban IECAS, que son IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora. Y los IECA, ¿que sirven para qué? Para la presión arterial. Son medicamentos antihipertensivos. Actúan ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita? Bueno, mañana sí ya les paso con sus diapositivas para que vayamos más en orden. Vamos a ver glándula suprarrenal. Mañana la terminamos y empezamos con riñón. Vamos a ver insuficiencia renal. Bueno, entonces, el día de mañana nos vemos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, gracias. Que descanse.